segunda parte, el segundo libro de Crónicas. Y pues empecemos rápidamente con un poquito de la cronología y lo que nosotros podemos ver en una línea de tiempo. Salomón comienza su reinado en el año 970 antes de Cristo. Se habla de la construcción del templo, esto es en el año aproximadamente 966 antes de Cristo. Se habla de la división del reino en el año 930 antes de Cristo. Podemos ver cómo Asa sube al trono de Judá en el 910. Josafat se hace rey de Judá en el 872 antes de Cristo. Acab muere en batalla en el 853. Atalía busca el trono en el 841. Usías alcanza el reino de Judá en el 792 antes de Cristo. Y en el año 722 antes de Cristo, Israel pues tiene una caída, en especial el reino del norte. Ezequías, llega a ser el rey de Judá en el 715. Sennacherib se burla de Ezequías en el 701. Josías llega al reino en el 640 antes de Cristo. En el 622 pasa algo maravilloso para el pueblo de Israel, se encuentra el libro de la ley. En el 586 cae Judá, el reino del sur, y en el año 538 vemos ahí el decreto del rey Ciro, y todo esto es lo que pasa en una línea del tiempo, pues de una manera rápida, sobre todo lo que se ve en este libro. El propósito de este libro, ¿por qué fue escrito? Fue básicamente para unificar a la nación alrededor de la verdadera adoración a Jehová, mostrar sus normas, para juzgar a los reyes. Se hace énfasis en los buenos reyes y que habían traído ese avivamiento al pueblo de Israel. Se habla de sus gobiernos y se exponen ahí en este libro muy detalladamente los pecados de los reyes malvados. ¿Quién es el autor de este libro? Esdras es el autor, de acuerdo con la tradición judía. Esdras es quien escribió este libro. ¿Quién es el destinatario? Pues puntualmente es el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. Aproximadamente en qué fecha se escribió, en el 400 antes de Cristo. Es por eso que registra sucesos desde el comienzo del reinado de Salomón hasta los principios del cautiverio en Babilonia. Su marco histórico, podemos ver que este libro es muy parecido o similar al primer y segundo libro de Reyes y sirve como comentario de estos mismos libros. Originalmente, como ya lo han mencionado muchos de mis hermanos, al igual que los demás libros, este libro, primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, eran solo un libro y fue escrito después del exilio desde la perspectiva sacerdotal, haciendo el énfasis y la importancia del templo y de los avivamientos religiosos en Judá. El reino del norte, pues prácticamente no es mencionado en esta historia. El versículo clave, ayer nos lo mencionaba el pastor Jorge Luis, está en segundo de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay personajes claves, hay muchos personajes claves. Está Salomón, está la reina de Sabá, está Roboam, está Asa, Josafat, Josías, Usías, Azarías, Acaz, Ezequías, Manasés y Josías. Los lugares claves, pues prácticamente podemos ver que son dos: es Jerusalén y el templo. Una de las características especiales o particulares de este libro es que incluye un registro muy detallado de la construcción del templo. Y bien, para ver de qué nos podemos empapar al adentrarnos en la lectura de este libro, recordaba yo hace no mucho tiempo, cuando estudié la secundaria,
un maestro de ciencias sociales, empezó a hacer mención de los dioses y decía, muchachos, ¿ustedes qué opinan del rey Tlaloc, rey dios del agua? Y empezó a hablar del dios del fuego y empezó a hablar de todos los dioses que veneraban nuestros antepasados. Y hacía la pregunta interesante, ¿qué piensan de ellos? Y no faltó la burla que decían pues que eran tontos, que no tenían razón y se burlaban, ¿no? Y decían, no, jóvenes, no lo vean de esa manera porque ustedes hacen lo mismo que hacían nuestros antepasados. Hoy ustedes veneran un vaso con agua, agua bendita, según ustedes. Ustedes tienen ahí una veladora, dice, y es lo mismo, simplemente que las cosas han cambiado. Y yo creo que en ese momento muchos de mis compañeros como que les cayó el 20 y se quedaron con una sonrisa y dijeron, sí es cierto, ¿no? Entonces, nos debemos, muchos quedaron que pues adorar ídolos es de ingenuos, ¿no? Pero debemos estar conscientes de algo. Después de esto, muchos se dieron cuenta que si colocamos cualquier cosa en el lugar de Dios, le estamos adorando. A pesar de que muchas veces nuestros labios confiesen lo contrario, pero es así. Si usted y yo colocamos cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Dios, usted ya tiene un ídolo. Y esto es algo peligroso. Y esa es la experiencia que se trata de Israel. Fue elegido por Dios para representarlo en la tierra, pero con demasiada frecuencia olvidaba la verdad y su llamado, tropezando ciegamente detrás de los ídolos como lo hacían sus naciones vecinas. Entonces, los profetas, los sacerdotes y el juicio lo empujaron para regresar al camino de Dios, al único Dios verdadero. El segundo libro de Crónicas relata esta historia de los reyes idólatras y corruptos de este pueblo. Aquí y allá surge un rey bueno, pero también había muchos reyes malos. Y por un tiempo veíamos que el pueblo de Israel prosperaba porque había avivamiento, pero no dejaba de ser una constante la caída hacia abajo. Y es que vemos a un pueblo de Israel que está terminando en caos, destrucción y cautiverio. El cronista de este libro describe cómo esta nación lo tratan de llevar de regreso a la mano de Dios y al recordarle su pasado. Solo siguiendo a Dios prosperaría. Cuando usted tenga la oportunidad de leer, de adentrarse en las páginas del segundo libro de Crónicas, podrá tener una visión breve de la historia del pueblo de Judá. La historia de Israel, el rey del norte, les decía, no se ve mucho, pero verá los trágicos resultados de la idolatría. Yo creo que es un buen tiempo de que usted y yo aprendamos de las lecciones del pasado y determinémonos a deshacernos de cualquier ídolo que haya en nuestras vidas y únicamente tener la seguridad de adorar al único Dios vivo, a nuestro Dios todopoderoso. El segundo libro de Crónicas continúa con la historia que ya veíamos en el primer libro. El hijo de David, Salomón, toma posesión como rey. Salomón construye ese templo glorioso, ese templo en Jerusalén, y se cumple el deseo de su padre y su última petición. Salomón disfruta, vemos cómo él, al empezar su reinado y todo eso, él disfruta de una paz en su reino y una prosperidad sorprendente por 40 años que lo hizo famoso a nivel mundial. Después de toda esta prosperidad, llega la muerte de Salomón, y es así como llega al reino su hijo Roboam, asume el trono y por su inmadurez divide al reino de nuestro Dios. Y Judá, hay algunos reyes buenos y muchos reyes malvados. El escritor de Crónicas registra finalmente sus logros y sus fracasos, tomando nota de cómo cada rey se eleva a la altura de los principios de Dios para tener éxito. Es claro que un buen rey obedece las leyes de Dios, elimina los lugares de idolatría y no hace alianza con ningún otro tipo de naciones.
Entre los reyes buenos que podemos ver ahí, está Asa, Josafat, Usías, Azarías, Ezequiel y Josías. De entre los muchos reyes malvados, pues, que hubo, está Acaz y Manasés, creo que fueron los peores en la lista, de la larga lista, y la nación es conquistada y llevada cautiva, y el templo majestuoso, lamentablemente, es destruido. El propósito del escritor es reunir a esta nación, al pueblo de Israel, después del cautiverio, alrededor de la verdadera adoración a nuestro Dios. En estas páginas de este libro, él le va a recordar a la gente su pasado. Lo va a hacer o lo va a transmitir con claridad el mensaje a través de uno de los versículos de las escrituras más conocidas, que lo acabamos de ver. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando lea este libro, en verdad, yo le invito para que usted escuche la voz de Dios y no solamente la escuche, sino que le obedezca y reciba el toque redentor y sanador de nuestro Dios. Así que no hay tiempo que perder, disfrute este maravilloso libro que le va a ayudar para ser prosperado en todo lo que usted haga. Bendiciones.